Muy buen inicio de semana para todos nuestros seguidores y traders de Forex for Everyone. Les saluda Juan Diego Hurtado, analista de inversiones, y hoy, como todos los inicios de semana, llevamos a ustedes un nuevo podcast con la información económica y financiera más relevante de esta semana. Empezamos. Empezamos la semana con todo lo que sucedió la semana pasada, con el dato más importante que fue el índice del precio del consumidor, lo cual hizo mover el mercado de una manera que realmente los inversionistas no estábamos apuntando técnicamente a que iba a suceder, o de manera un poco más fundamental. El índice del precio del consumidor en Estados Unidos nos da el dato de la inflación, y lo que se preveía era que el dato de inflacionario siga en aumento. Lo cual sorprendió a la mayoría de personas e inversionistas es que el dato de la inflación salió en negativo, lo que hizo que el dólar tuviera una muy fuerte bajada y que los índices americanos y otros pares que están directos y relacionados con el dólar siguieran subiendo. Esto respetando una tendencia técnica que venía desde octubre, ya que si nos damos cuenta en los índices americanos, en todo lo que va del mes de octubre y lo que va del mes de noviembre, los índices han tenido un aumento significativo de la baja obtenida durante todo el año. Ahora, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que podemos esperar esta semana para la parte fundamental? Tenemos noticias importantes empezando el día martes con las libras, con los ingresos medios de los trabajadores. Tenemos también la evolución del desempleo de octubre en el Reino Unido. Tenemos el índice de confianza inversor en Alemania y el IPP mensual de Estados Unidos el día martes. Y esto va a ser muy importante, ya que el IPP, así como el índice del precio del consumidor, este es el índice del precio de los productores. Teniendo como ejemplo lo que ha sucedido la semana pasada con el índice del precio del consumidor, lo que se espera es que, lógicamente, el índice del precio del productor o la inflación, lo que le cuesta al productor para poder hacer los productos finales, sea mucho menor, confirmando también la tendencia de a la baja que tiene el índice del dólar, y que los índices y los pares que están en contra del dólar puedan seguir subiendo. Hasta el momento, técnicamente, los índices y los pares en contra del dólar no tienen algún sentido o movimiento que vaya a ser algún tipo de reversión. Y esto podría seguir la confirmación con que el índice del precio del productor salga en positivo o en negativo, digo. El miércoles tenemos el índice del precio del consumidor para el Reino Unido, dato sumamente importante como lo fue la semana pasada para Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que si se está operando la libra dólar, ver qué es lo que sucedió el martes para que el miércoles, por la madrugada de este lado de la región, podamos obtener una mejor visión técnica de lo que podría suceder con base a lo que se ha esperado o proyectado en la libra. El índice del precio del consumidor marca la inflación en las libras, y esto, por supuesto, si sale negativo, vamos a ver una libra caer de manera muy fuerte. Continuando el día miércoles con noticias importantes para Estados Unidos, tenemos muy temprano por la mañana las ventas minoristas subyacentes de octubre, las ventas minoristas mensuales, y para Canadá tenemos el índice del precio del consumidor subyacente, que va a marcar también la pauta de cómo está la inflación en dicho país. Tenemos para las libras las comparecencias de Goodale, que es el presidente del Banco de Inglaterra, también sobre el informe de la inflación que se ha podido dar en la madrugada de ese día. Entonces hay que estar atentos también con esto, porque si bien es cierto, el índice del precio del consumidor en Inglaterra va a salir en la madrugada de este lado de la región, vamos a tener a las 9:15 de la mañana, en horario de Lima, la
comparecencia sobre el informe de esta inflación. Y esto suele ser muchísimo más volátil a veces que el mismo dato inflacionario. Así que tenemos que estar atentos en el mercado de Nueva York cómo se va a mover la libra y el dólar con respecto a la información dada en la madrugada. También tenemos la comparecencia de Lagarde, que es presidenta del Banco Central Europeo, y luego inventarios de petróleo crudo para Estados Unidos a las 10:30 de la mañana y el cambio del empleo para el dólar australiano. Pasamos el jueves con noticias muy importantes para la zona euro y esto vamos a seguir con la información del precio del consumidor del índice que nos va a mostrar en toda la zona euro cómo está la inflación anual. Dato importantísimo también el jueves a las 5 de la mañana en este lado de la región, lo que va a hacer que el horario de Nueva York sea bastante volátil. Así que tengamos en cuenta esto. Para las libras tenemos a las 7:30 las declaraciones de previsiones de otoño. Además, a las 8:30, en el momento que abre el mercado de Nueva York, los permisos de construcción, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. También importante que tenemos que comparar estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo con los datos del empleo que salieron, datos de desempleo que salieron la semana pasada en Estados Unidos. Y tenemos un dato sumamente importante que suele mover mucho el dólar y los índices con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para noviembre. Hay que estar atentos entonces porque vamos a tener bastante volatilidad el martes, el miércoles y el jueves en los mercados, sobre todo en el americano y en el inglés, o básicamente el europeo. El viernes vamos a cerrar la semana con las ventas minoristas mensuales de octubre para las libras, esto en la madrugada, justo a la apertura del horario de Londres. Y para el euro vamos a seguir con las declaraciones de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Terminando la semana, las noticias importantes a las 10 de la mañana del viernes con las ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos. Entonces tenemos una semana que va a empezar dicha volatilidad a partir del martes hasta el jueves, por lo cual les sugerimos tener cautela, ya saben, en el tema de las noticias importantes en los momentos importantes. Recuerden que siempre el precio, si es que ha de haber algún tipo de manipulación, va a ir a buscar una zona de liquidez importante que ustedes deberían ya tener marcado técnicamente a través del análisis que nosotros utilizamos de la metodología del análisis interbancario o IPTA. Y este fue el podcast de la semana. Esperemos que tengan una semana llena de mucho aprendizaje y sobre todo rendimientos muy buenos en los mercados. Les agradecemos siempre estar atentos a nuestras redes sociales, compartir esta información con personas que también quieren estar al tanto de lo que sucede en el mercado y además compartir nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook como Forex for Everyone oficial.